¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de análisis, mesa de análisis, en donde les llevaremos a ustedes las informaciones más importantes del día. Vamos a iniciar con las informaciones. El organismo de investigación judicial contabiliza en promedio una denuncia cada 3 horas y media por tacha de vehículos en lo que va del año 2025. Bueno, y ante esta situación las autoridades piden a la población cosas que ya se han hablado: no dejar sus pertenencias dentro de los vehículos en lugares, o dejar el vehículo también en un lugar donde pueda ser blanco fácil de los delincuentes. Alberto Cuadra nos amplía. Alberto. Es una estadística que no, se viene a raíz de alguna situación que ha ocurrido últimamente, ¿no? Se da luego de que se analizan todos los datos, se analizan las estadísticas y sale esto: 3 horas y media más o menos es lo que tardan pues muchas de las personas en robar vehículos, o por lo menos cada 3 horas y media se da lo que es una denuncia en contra de lo que sería el robo de vehículos. Bueno, lamentablemente vemos que en algunos lugares como pues las playas, las montañas, las personas dejan los vehículos hasta lo que Dios quiera, como decimos popularmente, y eso también facilita las cosas a los ladrones y a los asaltantes. Muchos de ellos nada más llegan, pues observan que no hay nada, tachan, inclusive a veces lamentablemente con personas que están supuestamente cuidando, así que bueno, no hay manera de confiar, no hay manera por qué confiarse, y más bien bajar lo que sería la guardia cada vez que vamos a algún lugar turístico. Esto se da luego de que el organismo de investigación judicial da los datos con respecto a pues el comportamiento delictivo en algunas partes, sobre todo turísticas como Guanacaste, donde se da este fenómeno, y por supuesto que se puede replantear a otras partes de nuestro país. Veamos la siguiente información. El llamado a la precaución se realiza con mayor énfasis en enero, mes en el que suele aumentar la incidencia de estos delitos, debido al incremento de turistas en diversas zonas del país, especialmente en las playas. El extranjero muy frecuente, muy normalmente, deja los vehículos en la playa, porque tenemos extensiones de playa muy grandes, hay áreas incluso donde son un poco despobladas, y aprovecha el delincuente que es organizado en el aspecto de que ellos ya saben a dónde se hacen los extranjeros, cuáles son las playas más vulnerables. El organismo de investigación judicial contabiliza en promedio una denuncia cada 3 horas y media por tacha de vehículos en lo que va de este año 2025. Ante esta situación, las autoridades piden a la población no dejar sus vehículos en lugares donde puedan ser blanco fácil de la delincuencia. Durante este periodo, muchas personas disfrutan de su tiempo de ocio, situación aprovechada por los delincuentes para cometer estos actos delictivos. Y ellos entonces, aprovechando de que los extranjeros van a surfear o están desconectados, por decirlo de algún modo, de su vehículo, que lo dejan estacionado bajo un arbolito, se van y cuando regresan ya no encuentran las maletas. En este tipo de delitos prevalece mucho el turismo delictivo, que es personas que rentan inclusive vehículos y se desplazan aquí a la zona únicamente a hacer ese tipo cometer ese tipo de delitos. Eso es el modus vivendi de ellos. No vienen a hacer otra cosa más que aprovechar el descuido de los extranjeros y desvalijarlos, ¿verdad? Del total de delitos, el día en que más se cometen tachas de vehículos son los viernes. Bueno, y no solamente el descuido, que es el principal dato, principal forma en la que los delincuentes se roban los vehículos, pero también el bajonazo ha incrementado de una forma exponencial, y sobre todo a fin de año y a principio de año. En enero se dan también muchos de estos hechos, debido a que también pues las personas están en diversas partes, se descuidan, obviamente baja la guardia, y es ahí donde son abordados por parte de los delincuentes. Veamos la siguiente información. El caso donde se logró recuperar un vehículo robado en Alajuela es realmente la excepción a la regla. En este caso, la tecnología jugó a favor del dueño del vehículo, quien lo recuperó en el sector de Acerrí. Sí, gracias a Dios funcionó el sistema de GPS. El muchacho que lo administra estuvo muy diligente cuando le di el aviso de lo que pasó.
hizo como un reseteo, una actualización, porque estaba bloqueado el GPS y logró volver a ubicarlo. El OIJ tiene en sus estadísticas que en las primeras 3 semanas del mes de enero a 2 conductores en promedio por día se les despojó a la fuerza de su vehículo, a razón de 49 denuncias en el 2024 y 45 en este presente año. Hemos logrado una contención muy importante, primeramente en delitos contra la propiedad, donde hemos tenido la disminución en menos 5.035 eventos o denuncias que se han interpuesto, con la diferencia, como se indicó, de únicamente en delitos en robo de vehículos, que es el único que ha mantenido un aumento de un 4.4% en relación al año 2023. En el caso de Acerrí, el dueño pudo recuperar el bien después de que fuera revisado por el OIJ y tratar así de dar con los responsables del robo. Como vimos, algunos datos importantes es las recomendaciones y segundo también, el día en que más se dan robos de vehículos y también tachas de vehículos es el día viernes, sobre todo en horas de la noche. Inclusive pues en las madrugadas se ha visto que algunas personas dejan los vehículos afuera de sus casas y bueno, cuando salen ya prácticamente no están. Desde San José este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Vamos con otros temas porque 2 motorizados resultaron heridos, esto luego de un accidente ocurrido en la ruta de circunvalación. El video que circula en redes sociales muestra el momento, el impactante momento en que un vehículo impacta a la moto y los impulsa hacia el carril contrario. Tras el accidente, ambos conductores fueron llevados a un centro médico donde fueron reportados con gravedad. La Policía de Tránsito informó que 9 motociclistas han perdido la vida en carretera en lo que va del año. Es decir, esto representa el 40% de la estadística total de muertos en accidentes viales. Y el diputado Leslie Bojorges reconoció que se reunió con los españoles investigados por el caso Madre Patria, mientras que la alcaldesa de San Ramón confirmó que recibió una bolsa con monedas con menos de 100.000 colones. Las reacciones por el decomiso de teléfonos celulares por parte del fiscal general Carlos Díaz y que obedece a una ampliación por el caso llamado Madre Patria no se hizo esperar. Uno de los involucrados es el diputado social cristiano Leslie Bojorges, quien reconoció en conferencia de prensa el reunirse con el español detenido por este caso. Cuentas claras, chocolate espeso. Yo de aquí me levanto y voy a ir a ponerme a las órdenes de la fiscalía, porque yo no tengo nada que ocultar. Yo soy un hombre que desde mi primera participación en política siempre he sido transparente. Yo inclusive hoy, cuando vaya a la fiscalía, le voy a pedir a la fiscalía que levante mi secreto bancario. Sí me ofrecieron y yo les dije no. ¿Qué? No me interesa nada. Me dijeron, ¿le podemos ayudar en algo? Y les dije no. No necesito nada, no quiero nada. Me preguntaron por segunda vez, don Leslie, ¿le podemos ayudar a alguien? En política se le puede ayudar a la gente. Y yo le dije, bueno, sí, si ustedes le quieren ayudar, le pueden ayudar a la candidata alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, hoy alcaldesa, y le pueden ayudar a Arturo Campos, candidato a alcalde del Cantón Central de Alajuela. A cualquiera de esos. El OIJ también decomisó el celular de la alcaldesa de San Ramón, quien primero enviaron de la forma más abrupta unas patrullas del organismo de investigación judicial a detenerme y prensarme con una atrás, otra adelante, y se empezaron a bajar matones encapuchados como si yo fuese una delincuente. En el momento en que se bajan en medio de gritos, armas y violencia, me arrebatan mi teléfono celular sin ni siquiera explicarme de qué se me está acusando y sin ni siquiera mostrarme una orden judicial. Lo más trágico de esto es que ni siquiera es una causa que está en mi contra. El imputado es un sujeto hombre y fuera de este cantón y fuera de ninguna relación con mi función pública como alcaldesa. Eso quiero repetirlo, no tiene nada que ver con mi función como alcaldesa. Pero después, en un comunicado de prensa, externó que fue embarcada por Bojorges y reconoció recibir un sobre con monedas con menos de 100.000 colones. Por su parte, la presidenta ejecutiva del IFAM, Marlene Luna, no oculta su molestia por el decomiso de su teléfono celular y de la manera en que se hizo. Sufrí por parte de la Fiscalía General y por parte del organismo de investigación judicial el secuestro de mi teléfono.
Salí en horas de la mañana hacia mi lugar de trabajo y fuimos interceptadas, mi chofer y yo, por un vehículo al frente y otro detrás. En un principio pensamos que era un asalto, luego vimos autoridades judiciales armadas que se dirigen hacia nuestro vehículo y pensamos que podía ser un operativo de rutina. Cuando me indican que necesitan que demos nuestra identificación y nosotros procedemos a entregarla, es que me dicen que la persona que andan buscando es la suscrita. En el caso del viceministro del MOP, Carlos Ávila, se limitó a enviar una respuesta por escrito, donde confirmó el decomiso de sus teléfonos celulares y que está dispuesto a seguir colaborando con la Fiscalía. Y ante un nuevo aumento en la actividad del volcán Poás, las autoridades científicas ya tomaron algunas medidas. Así es, se redujo la cantidad de visitantes y la estadía en el mirador. El macizo alajuelense se muestra incómodo una vez más desde la primera semana de enero. Los científicos del OPSICORI de la Universidad Nacional mantienen un monitoreo 24/7 y que es clave para una visitación más segura y que los turistas disfruten de un espectáculo natural como pocos. Hoy en la mañana se registró una pequeña erupción volcánica en el volcán Poás con una señal intensa de tremor. Es similar a las señales que hemos visto asociadas a las erupciones del 5 de enero y del 11 de enero. Ante este nuevo ciclo eruptivo, con pulsos constantes pero pequeños, las decisiones no se hicieron esperar, todo en procura de evitar sobresaltos con los visitantes. En consideración al aumento de la actividad volcánica del volcán Poás en los últimos días, el Comité Técnico Asesor de la Comisión Nacional de Emergencias ha dado una serie de recomendaciones que se deben implementar en la operación de la zona de uso turístico del Parque Nacional Volcán Poás. Entre ellas tenemos las siguientes: la disminución del aforo a 1.056 personas por día, ingresando en grupos de 56 personas cada 20 minutos. El uso obligatorio de los cascos para todos los visitantes que ingresen al parque, una estadía máxima de 20 minutos en el mirador del cráter principal y el cierre temporal del sendero que comunica la Laguna Botos. Así que ya lo sabe, si tiene la dicha de visitar el volcán Poás, siga las recomendaciones de las autoridades para que sea un momento seguro y placentero para usted y para su familia. Y la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en todo el país por el impacto del empuje frío número 9. Es por eso que desde este momento y posiblemente hasta el fin de semana se presenten principalmente lluvias en el Caribe y la zona norte. Se prevé ráfagas de viento intensas en el Valle Central y en el Pacífico Norte, con velocidades que podrían alcanzar los 115 kilómetros por hora, especialmente en la provincia de Guanacaste y en las cordilleras del país. Las condiciones ventosas serán más intensas entre este viernes y sábado. Además, se esperan lluvias persistentes en el Caribe y la zona norte, con posibilidad de extenderse a otras regiones del país. La CNE emite alerta verde para todo el territorio nacional, debido a la influencia del empuje frío número 9. Que traerá a nuestro país un aumento en los vientos, oleaje alto y mayor cantidad de lluvias, principalmente en la zona norte y en el Caribe. Se han registrado ráfagas de viento entre los 88 kilómetros por hora en el sector del volcán Irazú. Otras zonas como La Cruz experimentó 83 kilómetros por hora, Volcán Poás 72 kilómetros por hora y Cerro Buenavista o Cerro de la Muerte 75 kilómetros por hora. Este jueves un hombre falleció en Acerrí luego de subirse a un techo y tocar los cables primarios tras una ráfaga de viento. A las 11:40 la Cruz Roja Costarricense moviliza una ambulancia para atender a una persona que sufre quemaduras de alta tensión a la hora de realizar una poda de un árbol. Desafortunadamente esta persona fallece y fallece producto de que los cables de alta tensión estaban muy cerca del árbol que estaba podando. Por su parte, el módulo de información oceanográfica Miocimar advirtió sobre la posible presencia de oleajes fuertes y mar picado en las costas del Caribe, el Pacífico Norte y el Golfo de Nicoya, incluyendo Punta Arenas, sus alrededores en los próximos días.
Y 2 operadoras invertirán más de $30 millones en la instalación de más de 3.000 radiobases para la instalación de la mayoría de 5G en las comunidades del país. Este jueves se llevó a cabo la primera fase de la subasta de frecuencias. Con una inversión de $32.5 millones, el proceso incluyó 2 rondas de pujas muy equilibradas entre las 2 operadoras participantes y se asignaron 3.104 radiobases a nivel nacional. Se realizó la subasta de la fase nacional para que los operadores pudieran obtener espectro para el desarrollo de redes 5G. Es una subasta basada en desarrollo de infraestructura más que recaudación. Entonces, los operadores, en lugar de hacer una propuesta económica, tenían que aceptar un precio base y hacer una propuesta de infraestructura, es decir, cuántas radiobases estaban comprometidos a desarrollar por el espectro que iban a obtener. Las radiobases son pues estos equipos que están en una torre, ¿verdad? Y que le brindan cobertura y servicio a los usuarios. Estas acciones buscan priorizar 134 distritos con baja conectividad y los fondos recaudados serán destinados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, beneficiando a más de 239.000 familias de escasos recursos mediante programas de acceso a Internet. Son 134 distritos en los que se ha determinado que existe esa necesidad, 134 distritos que ya están previamente identificados en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Además, también hay otros 364 distritos en los que hay problemas de cobertura o la calidad no es la esperada. Y con esto se está haciendo que esos recursos, que esa puja, que esa apuesta que están haciendo los operadores se traduzca en cobertura y calidad en todas las regiones del país. La Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL, ente encargado de las subastas, realizará este 24 de enero la segunda fase, donde participarán cooperativas regionales. Y las plataformas de transporte están acudiendo a distintas opciones para dar mayor seguridad a sus conductores y también a quienes los contratan. Códigos de verificación y grabaciones durante los viajes son parte de las nuevas medidas. Este es solo uno de los casos donde los conductores del servicio de plataformas de transporte son agredidos para quitarles sus pertenencias. La empresa Uber indica que ha realizado una serie de implementaciones que generen mayores ambientes de seguridad para sus conductores. Tenemos más de 40 funcionalidades de seguridad activas en la aplicación para antes, durante y después del viaje. En esas podemos comentar, por ejemplo, lo que fue el PIN obligatorio. Ahora todos los costarricenses, cada vez que usamos un viaje con la aplicación de Uber, tenemos que dar un PIN de 4 dígitos antes de iniciar el viaje. Además, también tenemos el reporte de nombres diferentes o sospechosos. ¿Pero qué opinan los conductores? ¿Se sienten respaldados con dichas medidas? Pues sí se siente seguro. Lastimosamente, pues siguen habiendo compañeros que se ven violentados. Entonces, uno espera siempre que hayan mejoras para uno cada vez poderse sentir un poco mejor, un poco más confiado. Siempre teniendo uno esa malicia. En total, Uber cuenta con más de 40 funciones disponibles para seguridad y anunciaron en este 2025 una nueva opción. Esta es una funcionalidad que fue muy solicitada por los socios colaboradores y es una gran tecnología dentro de la aplicación que puede ser utilizada para cuando hay un reporte de seguridad dentro de un viaje. Gracias a la tecnología de Uber, con el teléfono del socio colaborador, con la cámara frontal, se puede grabar el viaje. Esto queda encriptado en el teléfono, lo que significa que ni el usuario ni el socio pueden ver ese video, pero puede ser utilizado por el equipo de seguridad de Uber. Tanto los conductores como la empresa esperan que estos casos disminuyan, ya que según datos del organismo de investigación judicial, en el año 2023 se reportaron 288 denuncias en perjuicio de conductores de plataformas tecnológicas. Y un análisis revela el costo promedio de los útiles y los uniformes escolares para este curso lectivo 2025. El informe se basa en visitas a 25 comercios y a 6 sitios web y destaca amplias diferencias de precios entre marcas y tiendas.
Si aún está planeando las compras para el regreso a clases, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizó un análisis detallado de precios con el que esperan que los ciudadanos ahorren. Este estudio revela que, en promedio, el paquete escolar para niños de primer ciclo cuesta 73.164 colones, mientras que para niñas 68.945. En el caso de estudiantes de segundo ciclo, los costos aumentan a 75.687 colones para niños y 71.469 para niñas, mientras que en el caso de los colegiales, los hombres deben de invertir 83.541 y para las mujeres 81.689. Caros como siempre, carísimos. Solo donde los chinos puede ir uno a comprar y son de muy mala calidad, pero eso es lo que le alcanza a uno para poder comprar. La verdad que lo que se trata de útiles escolares lo veo bastante económico. Los precios están algo parecidos a los del año pasado, ¿verdad? Porque mi esposa compró unos pantaloncitos ahí para escuela, para colegio, perdón, y los encontró al mismo precio que los consiguió el año pasado. El estudio realizado en 25 comercios y 6 sitios web incluye útiles básicos, uniformes y salveques, pero excluye libros de texto y matrícula. Esto nos permite obtener dos tipos de información para que usted tome una decisión de compra libre pero informada. Primero, el costo promedio de enviar ya sea un niño o una niña a la educación primaria, o sea, a las escuelas en primero o segundo ciclo, o para enviar una joven o un joven al colegio, a la secundaria, para que de esa manera tenga los valores de referencia de cuánto debe ser el presupuesto y el precio promedio de dichos artículos. El MEIC hace un llamado a caminar y comparar el informe completo que está disponible en la web www.meic.go.cr. Y en nuestro país, miles de niños y adolescentes enfrentan el inicio del ciclo escolar sin los recursos necesarios para adquirir los materiales básicos para ir a la escuela o al colegio. Esto motivó la campaña Un Kit, un Futuro de la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS para proporcionar 386 paquetes escolares para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Con un aporte de 30.000 colones, las personas pueden donar a un estudiante un paquete completo que incluye cuadernos, uniformes y bultos, así como materiales básicos para que puedan ir a lecciones. Para mayor información y hacer las donaciones, puede ir a la página que ya usted ve en pantalla, www.aldeasinfantiles.org.cr. Bueno, y escuche bien esta cifra porque solo en San José se reportan cerca de 400 vendedores ambulantes. Según la Policía Municipal de San José, cada uno gana entre 15.000 y 30.000 colones por día, pero muchos, y esto es el mayor cuidado que hay que tener, muchos de ellos están vendiendo comida contaminada luego de almacenarla en basureros o hasta en alcantarillas. Vasos como y completamente sucios, así sorprendieron a este vendedor ambulante en San José. Sin embargo, no fue el único en este operativo. Desde comida guardada en basureros hasta alcantarillas, muchos de esos productos se ocultan y luego se saca cuando las policías pasan. Este plan integral de seguridad también está alineado y es en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, con quienes venimos manteniendo una comunicación constante en la atención de este tipo de eventos en la capital. Los bulevares del corazón de San José, los alrededores de los mercados Central, Borbón y la Coca-Cola, así como las paradas de buses de Los Atillos y Alajuelita, el Parque La Merced y la explanada del Calderón Guardia están en la lista insalubre. Según los reportes, a los oficiales les tocó decomisar productos que estaban en una bandeja donde había mangos, chiles dulces y hasta ratas. En algunos casos, el roedor estaba muerto. El vendedor ni se había dado cuenta. Hay una acción articulada con la Policía Municipal de San José. En estos días realizamos una reunión operativa para analizar diferentes situaciones que se dan en estos sectores e iniciamos con una línea de trabajo que es recuperar espacios públicos, espacios que están siendo utilizados para desarrollar el microtráfico y por lo tanto pues iniciamos con esta acción que es la primera
de unas más que estaremos realizando de forma articulada. La legislación nueva permite el comercio ambulante de frutas, alimentos empacados, preparados o para calentar y consumir de inmediato mientras se cumplen los requisitos y condiciones exigidos por el Ministerio de Salud. Pese a que decomisan hasta 4 veces a una misma persona, lo único que le pueden aplicar es obstrucción de la vía, se le quita lo que está vendiendo y el asunto termina en una contravención. Según un estudio hecho por un laboratorio, estas comidas tienen hasta 400 veces más bacterias que los alimentos preparados dentro de una vivienda o restaurantes. Y la Sala Constitucional ordenó a la Caja terminar en 2 meses los estudios pendientes para el nuevo hospital geriátrico. Los integrantes de la Junta de Salud de ese centro médico insisten en que la infraestructura ya se hizo pequeña para atender a todos los pacientes que tienen. No tener financiamiento o presupuesto para un nuevo hospital geriátrico no es argumento válido para sacar el proyecto del portafolio de inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así lo acordaron la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional, luego de fallar en favor de un recurso de amparo interpuesto contra la Junta Directiva de esta institución. El objetivo es que se construya un hospital para el adulto mayor. Este hospital lo que traerá es beneficio a todos los adultos mayores debido a la capacidad, a la poca capacidad que tiene el hospital actualmente, que no ve 24 horas, que no atiende a todos los adultos mayores por la incapacidad de la infraestructura. Desde hace varios años se viene hablando de la necesidad de un nuevo hospital para los adultos mayores. Actualmente el Hospital Raúl Blanco Cervantes no tiene camas suficientes, no opera las 24 horas e incluso en muchos casos deben trasladar a otros hospitales a sus pacientes. Es inaceptable que un proyecto iniciado en el 2009 haya enfrentado dilataciones significativas, comprometiendo la capacidad del sistema de salud para responder de manera eficaz a las necesidades de esta población. El pronunciamiento de la Sala Constitucional destaca la importancia de priorizar la salud de las personas adultas mayores en las agendas públicas. La Sala Cuarta ordenó que en el plazo de 2 meses la Junta Directiva de la Caja deberá culminar los estudios de factibilidad para este nuevo hospital, el cual incluso había sido sacado del portafolio de proyectos de inversión prioritarios. Cabe mencionar que 2 magistrados no estuvieron de acuerdo con esta resolución, asegurando no le compete a la Sala resolver temas de orden administrativo. Y reconocido por los récords Guinness como uno de los espectáculos más vistos por todo el mundo a través de la televisión desde 1983 y también declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, un grupo de medios de China presentó la promoción de su próxima gala del Festival de Primavera 2025. Se trata de uno de los festivales más importantes del país asiático, el cual será visto por la población, por mucha población prácticamente de todo el mundo. Este año el evento será enfocado en el Año Chino de la Serpiente y será la primera celebración después de que este evento recibiera el reconocimiento de Patrimonio Cultural. El evento será a partir del 28 de enero y hasta el 3 de febrero y se realiza como parte de las celebraciones del Año Nuevo Chino o Año Nuevo Lunar. Y dentro de pocos minutos en nuestra mesa de análisis vamos a tener una entrevista con Cintia Mora, investigadora de la Universidad Nacional, con quien vamos a conversar acerca de una reciente encuesta que realizó esta universidad sobre los residentes extranjeros en territorio costarricense y cuál es la percepción que tienen los costarricenses del impacto que tienen estos extranjeros en nuestro país. No se lo pierda, ya casi vamos a tener esta entrevista aquí en nuestra mesa de análisis. Solo este año el país registra al menos 78 denuncias por presuntas talas ilegales. ¿Qué tanto se está abordando este problema en el país? Bueno, Jeffrey Naranjo es el que nos tiene más detalles sobre este tema. Que también se atienden las denuncias por tala de árboles en un país que se proyecta como verde y sostenible ante el mundo. Bueno, mencionarles que solo en el año 2024 el Sistema Integrado de Denuncias Ambientales registró 6.943 reportes por aparentes delitos contra el ambiente. Un 37% de ellos corresponden a denuncias forestales y un 23% específicamente a la tala ilegal de árboles. Este es el principal delito ambiental denunciado en nuestro país. Sin embargo,
embargo, usted se preguntará cuáles son esos lugares donde se da con mayor incidencia este tipo de infracción. Bueno, en el siguiente mapa podemos observar que según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se trata del área protectora Volcán Tenorio, el Cerro Chato en el Parque Nacional Volcán Arenal, la Reserva Natural Maquenque en la frontera norte del país y también el Parque Nacional Braulio Carrillo. A eso se suma la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y el Parque Nacional Corcovado como los principales puntos que ha detectado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación donde se dan mayor cantidad de tala de árboles. Costa Rica ha tenido muy claro cuánta cobertura forestal ha recuperado en las últimas décadas, sin embargo no hay tanta claridad en cuanto a los datos de la tala ilegal en nuestro país, la cual se da de manera bastante clandestina y bastante aislada. ¿Qué medidas toman las autoridades y qué efectividad han tenido las políticas públicas en esta materia? Veamos la siguiente información. La cantidad de denuncias ambientales por tala de árboles en Costa Rica duplica incluso las de cualquier otro delito ambiental en el país. Según el Sistema Integrado de Denuncias Ambientales por Materia Forestal, se registraron cerca de 21.395 denuncias en el 2024 y el segundo lugar en reportes fue ocupado por las denuncias relacionadas a vida silvestre, las cuales contabilizaron 11.822 casos, es decir, casi la mitad. Pese a que la cobertura forestal en Costa Rica aumentó en poco más de un 10% en los últimos 20 años, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación asegura es difícil determinar la contraparte de este fenómeno, es decir, cuánto terreno es objeto de la tala ilícita. Hay casos en los que uno dice, mire, es que yo pasé y encontramos tantos árboles así, entonces que uno va y identifica que efectivamente hubo daños, uno hace entrevistas, o sea, aplica todo el proceso que hemos sido realimentados con otras fuerzas policiales que nos han ayudado en capacitaciones, pero al final no logras identificar a una persona que se pueda imputar, entonces hay que ir al Ministerio al Ministerio Público a por una denuncia contra ignorado. Entonces, cuando ya es contra ignorado, las probabilidades de que esa denuncia avance son muy bajas, porque a veces ni siquiera el mismo organismo de investigación judicial logra, en sus fases de investigación, identificar a una persona imputable. Un estudio publicado por el Tecnológico de Costa Rica, desarrollado en conjunto con el programa Bandera Azul Ecológica, señaló que los últimos datos que se tienen sobre tala ilegal en el país corresponden al periodo 2011-2023, con un total de 20.547 árboles cortados fuera de la legalidad, un promedio de 1.500 árboles anuales. Solo en el año 2025 ya el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales registra cerca de 75 reportes por aparentes talas ilegales en el país. ¿Qué va a pasar con estas denuncias? Es difícil de determinar, pues según este mismo sitio web, en algunos casos las autoridades duran de entre 3 y hasta 8 meses en visitar el lugar donde se presenta el aparente delito. Esto, según el SINAC, se debe también a un tema presupuestario y de la cantidad de personal que tienen para responder a estas situaciones. La última estrategia de control de la tala ilegal en Costa Rica fue elaborada en el 2015 y según el Sistema de Información de Recursos Forestales nunca se llegó a implementar. Entonces no hay un problema significativo de deforestación neta en el país. Lo que sí puede ocurrir y ha ocurrido es que se hacen cambios de uso que en Costa Rica generalmente el cambio de uso es ilegal. En la mayoría de los casos es ilegal. Hay una práctica que se ha realizado a veces para hacer cambio de uso, que es realizar incendios. La mayoría de los incendios forestales son ocasionados y algunos se ocasionan porque tal vez una persona quiere quemar bosque para después facilitar hacer un cambio de uso hacia agricultura u otro uso. Otra de las políticas que llevó a cabo el país para atender este fenómeno fue el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2022, el cual tras una evaluación del Mideplan no registró resultados satisfactorios, pues no trazaba claramente las responsabilidades de quién debía implementarlo y también el papel de entes como la academia o las municipalidades. ¿Se quedó esto en el papel? Saque usted sus conclusiones.
Bueno, otro de los aspectos importantes a considerar son los tiempos de respuesta por parte del SINAC cuando reciben una denuncia ambiental, cuando usted interpone una denuncia por corta de árboles, y cuánto tiempo tardan las autoridades en ir a ese lugar y verificar si efectivamente existió una tala. Para mostrarles algunos ejemplos, podemos observar por acá que según el sitio de denuncias ambientales citada, por ejemplo, un caso donde los vecinos de Alajuelita interpusieron una denuncia por presunta corta de árboles un 20 de octubre del 2023, las autoridades se hicieron presentes al sitio hasta el 24 de abril del siguiente año, es decir, transcurrieron 8 meses entre el momento en que se interpuso la denuncia y el momento en que el SINAC hizo la visita al sitio. Es de preverse que no encontraron ninguna evidencia de corta de árboles por este tiempo transcurrido. En el cantón de Osa podemos ver otro ejemplo bastante claro. Un 27 de octubre del año 2024 se interpuso una denuncia por corta de árboles y hasta el momento, según el citada, no se ha hecho la verificación de efectivamente en este lugar ocurrió un delito ambiental. Y un último ejemplo lo podemos ver en el cantón de Monteverde, donde el 15 de mayo del 2024 se interpone una denuncia por tala de árboles y fue hasta el 10 de junio, es decir, 25 días después que las autoridades del SINAC se hicieron presentes hasta el sitio. Tiempo suficiente para que un infractor desaparezca toda evidencia y pues por este motivo estas denuncias terminen siendo archivadas o cerradas sin ningún tipo de sentencia o que éstas lleguen a algún tipo de sede judicial. Y precisamente esto es lo que vamos a abordar en nuestra segunda entrega el día de mañana. ¿Qué pasa con las denuncias que llegan al Ministerio Público y al Poder Judicial? ¿Efectivamente terminan en algún tipo de juicio, sentencia o sanción? ¿O existe muchísima impunidad en nuestro país? Lo invitamos a sintonizarnos mañana a las 6 de la tarde y conocer nuestra segunda entrega sobre este reportaje especial de tala de árboles en Costa Rica. Muchas gracias, Jeffrey, por este reporte. Y la conmemoración de los 200 años de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por tensión y además señalamientos de los diputados contra el presidente de la República. Él también, el presidente de la República también respondió a algunas de las afirmaciones de los diputados. Rolando Rivera nos amplía. Rolando. Correcto, este jueves se llevó a cabo la conmemoración de los 200 años de la Asamblea Legislativa en una sesión solemne en donde tuvo participación el presidente de la República, por supuesto también el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Asamblea Legislativa. Esto fue una reunión un poco tensa tomando en cuenta las relaciones actuales que existen en el ámbito político, pero bueno, vamos a hablar precisamente de los discursos que fueron expresados el día de hoy en esta sesión solemne, que algunos atañen a la necesidad de estar muy alertas a que el gobierno de nuestro país no esté atentando contra la prensa y tampoco contra el poder de los supremos poderes del país. Vamos a escuchar las declaraciones y el discurso, parte del discurso también de don Rodrigo Arias, quien es el presidente de la Asamblea Legislativa. Países hermanos conocen del deterioro de sus libertades fundamentales y del desmantelamiento de sus instituciones, bajo la seductora y peligrosa promesa de soluciones rápidas y simplistas. La historia es siempre la misma, el desenlace es siempre desgarrador. La gente termina viviendo en la zozobra de dictaduras, huyendo de su tierra y en muchos casos en la miseria. Costa Rica no puede permitirse transitar por ese camino. Otros diputados también aprovecharon el espacio que se les dio en la sesión solemne para hacer la advertencia con respecto a estas situaciones que vive el país en cuanto a la posición política. Y es que el diputado de Nueva República, José Pablo Cibaja, fue muy vehemente en cuanto a la necesidad de que se presten atención especial a lo que significa las palabras de Edmundo González en su visita a Costa Rica, que dijo que los ataques a la prensa y también los ataques a los supremos poderes pueden ser el inicio de dictaduras. También Pilar Cisneros reflejó la necesidad de que la Asamblea Legislativa cambie la percepción que tiene ante los costarricenses con respecto a la imagen. Reconozcamos los errores que nos ubican como una de las instituciones más desprestigiadas del país. No es, me pregunto yo, el Congreso que representa como ningún otro poder la voluntad del pueblo. No es que a nosotros los diputados nos llaman padres y madres de la patria.
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué somos la institución peor valorada por la ciudadanía. Y la gente no se equivoca, se siente burlada y estafada por este poder de la República, que con frecuencia es un teatro politiquero alimentado por personas que al amparo de su inmunidad lanzan diariamente dardos cubiertos de mentiras y difamaciones, mientras atrasan o rechazan proyectos que sí impactan favorablemente la calidad de vida de nuestra gente. Al pueblo de Costa Rica, ataques a la prensa, a los otros poderes y la disolución de los congresos son signos que permitirían a la ciudadanía reconocer que su país se dirige hacia una dictadura. Y corríjame si lo que hemos visto en los últimos años no nos están llevando ese camino. Bueno, pero por supuesto también el presidente de la República aprovechó la oportunidad para hablar sobre cómo se sintió acá dentro del plenario legislativo. Vamos a escuchar las palabras de Rodrigo Chávez. Yo no sentí ningún ataque. Yo lo que oí fueron los lamentos de alguien en una celebración que debió haber sido victoriosa. Pero costarricenses, veámoslos, son 200 años de tener una asamblea legislativa. Esto debió haberse sentido como una fiesta y francamente yo lo sentí como una ocasión casi que fúnebre. Y para finalizar, también tenemos que escuchar las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien además de referirse a la importancia de la celebración de estos 200 años de la conmemoración de la Asamblea Legislativa, también, por supuesto, habló con respecto a la relación que mantiene con el presidente de la República. ¿Usted se siente amenazado por don Rodrigo Chávez? No, yo no, por supuesto que no. No, escucho, pues, digamos, las críticas que se hacen y desde luego cuando es necesario responderlas, pues las hemos respondido en la forma que ya posiblemente ustedes conocen. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Un estudio de la Universidad Nacional detalla la forma en que perciben la población nacional a los estadounidenses, canadienses y europeos que viven en nuestro país. Los resultados mostraron que el clima influye para que más personas decidan vivir en Costa Rica, especialmente en las zonas costeras. El clima de Costa Rica es la principal razón por la que los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Europa deciden quedarse según la propia opinión de los costarricenses. Eso se deriva del estudio hecho por parte de la Universidad Nacional, en el cual se indica también que la capacidad económica y la oportunidad de inversión, sienten los ticos, ayuda a que esas personas se quieran quedar a vivir en Costa Rica. Recordemos que Costa Rica es un país de inmigración, entonces estamos acostumbrados a que lleguen extranjeros al país, entonces en ese sentido sí lo ven bien, ¿verdad? Es parte de la idiosincrasia, de la cultura histórica que tenemos de migración, entonces sí ven que aportan inclusive al tema de protección del ambiente y también al intercambio cultural. Inclusive desde el equipo de investigación de la UNA ven probable que el número de extranjeros pueda aumentar en los próximos meses. La elección de Trump va a mover también mucho el tema migratorio, ¿verdad? Hay gente que está en contra de Trump, entonces puede ser, ¿verdad?, que el tema de la gentrificación se siga profundizando. Sin embargo, también un 86,8% de los encuestados sienten que los extranjeros se están apropiando de terrenos en zonas costeras y que encarecen estas tierras. Podríamos decir que 8 de cada 10 costarricenses están de acuerdo en que estas personas se apropian de territorios con alto contenido escénico, ¿verdad? En playas o en montañas, y también que 8 de cada 10 está de acuerdo con que se plantee una ley para regular la compra de terrenos por parte de estas personas. También se dio a conocer que solo 3 de cada 10 encuestados saben qué significa una zona azul, lugar donde se encuentran personas más longevas que superan los 100 años de edad. Bueno, y queremos ampliar sobre este tema. Precisamente se encuentra con nosotras doña Cintia Mora, quien es investigadora de esta encuesta que se realizó y este estudio por parte de la Universidad Nacional. Doña Cintia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y queremos saber, parte de estos datos que ustedes han revelado el día de hoy,
¿Cuál es esa percepción a nivel general que tienen los costarricenses sobre este grupo específico de residentes extranjeros de nuestro país? Bueno, en general, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante darle difusión a estos resultados. Creo que uno de los resultados más reveladores es que cuando los costarricenses les decimos que cómo imaginan a esa persona extranjera, a esa expat, ¿verdad? Que son los extranjeros que vienen más que todo por estilos de vida o porque tienen, ¿verdad?, suficiente capital para invertir invertir y vivir una vida diferente a un migrante laboral o a un refugiado. Bueno, ¿cómo se lo imaginan ellos? Podríamos decir que el costarricense se lo imagina como un hombre estadounidense y pensionado, ¿verdad? Ese es el imaginario que tiene el costarricense. Además también tiene muy claro que esta persona se ubica en Guanacaste, especialmente, ¿verdad?, en zonas costeras, y bueno, resaltan que también los ubican en zonas como Tamarindo y también en San José inclusive. Es un tema de percepción, no se contó realmente si hay muchos extranjeros ya viviendo en nuestro país, es lo que pensamos nosotros que está pasando. Ese es el estudio. Sí, efectivamente, bueno, este estudio forma parte de un proyecto de investigación que nosotros vamos a estar desarrollando por los próximos 2 años. Este es el primer año, es un proyecto de 3 años, y en este primer año lo que hicimos fue captar la percepción que tienen los costarricenses, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad?, vemos que los ubican, ¿verdad?, con ese imaginario. También para nosotros fue interesante que el tema de los nómadas digitales, porque recordemos que también con la pandemia Costa Rica ganó mucho auge como un lugar ideal para pasar la pandemia, ¿verdad? Entonces, de hecho, el Estado costarricense propició una ley que hace que las personas tengan un estatus migratorio para que entonces vengan a visitar y estar aquí el tiempo que deseen, pero eso no quiere decir que se conformen en unos actores comunales, ¿verdad? Que es parte, digamos, de vivir en una sociedad y en una comunidad, es que usted permanezca en el tiempo, ¿verdad? Los nómadas digitales son personas que nada más están temporalmente. Me llama la atención, doña Cintia, precisamente eso, es un 74% de los consultados que desconoce ese término cuando se dio mucho revuelo para la aprobación de la ley y todo el mundo estuvo a favor, incluso se advirtió a lo que era todo el aparato gubernamental de que no teníamos un marco regulatorio para ese tipo de personas y que es un buen momento y era un buen momento para incentivarlo. Pero sí me llama la atención de que pasa desapercibido. Sí, efectivamente. Bueno, creo que una de las cosas también, y que usted lo menciona, es que fue una categoría migratoria que inclusive se aprobó en tiempo récord, ¿verdad? Correcto. Porque había que propiciar, ¿verdad?, que esas personas tuvieran un estatus migratorio, pero y es interesante porque también en términos no de la encuesta, sino de la realidad del país, es un estatus que se está moviendo mucho, ¿verdad? De hecho, los datos de la Dirección de Migración es un dato, porque además también es una categoría que es relativamente fácil adquirirla. Entonces, ¿verdad?, la persona tiene la categoría, está aquí el tiempo que considere necesario para trabajar, disfrutar de la vida aquí en Costa Rica, pero sí, efectivamente la población no sabe qué es. Solo el 74% no sabe, pero ese 25% sí tiene una noción de que tiene que ver con trabajar a distancia y trabajar usando medios digitales como el Internet. Doña Cintia, y llama la atención también que la gran mayoría de las personas que están encuestadas y respondieron a esta pregunta tienen muy claro, como usted decía, un perfil, ese es su imaginario, y lo ubica específicamente en las zonas de Guanacaste. Pero ¿cuál es la percepción? ¿Es una percepción realmente positiva que se tiene del impacto que tienen? Porque además, lo mencionaban ustedes, se considera que son personas que vienen a establecer algún negocio, que vienen a formar parte de la comunidad por un buen tiempo. Sí, es interesante porque realmente, digamos, lo identifican, sin embargo vean que cuando nosotros hicimos una escala de los aportes que ellos hacen, efectivamente reconocen, ¿verdad?, que ellos aportan a la protección del ambiente, pero cuando les pusimos también la pregunta, ¿verdad?, en términos laborales, de la creación de empleo, pues ahí sí empieza a bajar la escala, ¿verdad? Y la gente
ya no es tan positiva. Sí, porque también veamos que no necesariamente hay una, ¿verdad?, hay una creación de empleo de calidad, ¿verdad? Puede ser que haya consumo, pero creación de empleo porque no necesariamente vienen a crear empleo, ¿verdad? Algunos de ellos lo que vienen es invertir, a comprar una casa y no, inclusive a veces no viven en el país, ¿verdad? Por eso también es que fue que hicimos la pregunta de zonas azules, porque parte, digamos, de la característica de las zonas azules es el sentimiento de comunidad, ¿verdad?, de una vida saludable, de vínculos que hay, que, por ejemplo, el 60% de las casas en Guanacaste están vacías, de las casas costeras que los compran extranjeros. Hay un gran porcentaje de casas vacías, ¿verdad? Entonces vemos cómo eso interviene también en esa manera de construir comunidad, ¿verdad?, que es algo característico de las zonas azules. Eso quería consultarles, si hay una preocupación en los costarricenses, digamos, porque ese sentido de comunidad se esté perdiendo, ¿verdad? Porque mencionaban también ustedes como parte de los datos que vienen a ocupar viviendas que se rentan por medio de estas redes digitales, pero que no todo el tiempo pasan ocupadas. Entonces llega a haber un cambio en la comunidad y en cómo se interrelacionan entre ellos. Hay una preocupación por los costarricenses por esto. Sí, de hecho un 86% identifica que estas personas se están apropiando de terrenos en las zonas costeras, ¿verdad? Estamos hablando que es un porcentaje muy alto que tiene claro, quizás, bueno, este fenómeno lo conocemos como gentrificación, quizás el término propiamente no lo conocen, pero sí están reconociendo esa práctica, ¿verdad?, de que estas personas se están apropiando y también, ¿verdad?, uno de los datos que para nosotros fue muy revelador e interesante es que un 82% también ve la necesidad, ¿verdad?, cuando les planteamos la pregunta si ve la necesidad de crear una ley para la venta de estos terrenos, piensan que sí es necesaria, ¿verdad?, lo cual, si conectamos los datos, vemos que el costarricense identifica a esta persona con ese perfil, identifica también ¿verdad?, que puede formar parte de la sociedad costarricense, porque realmente fueron datos en 2 preguntas que hicimos similares, donde los datos arrojan que entre un 70 y un 80%, ¿verdad?, piensan que sí aportan, también que sí tienen deseos de formar parte de la sociedad costarricense, pero sí se tiene ese recelo de ese impacto que está teniendo, ¿verdad? Creo que ese es uno de los datos también interesantes de la encuesta. Cintia, ¿qué tanto ayuda en esa percepción, por ejemplo, que seamos un país muy visitado e incluso por estrellas, por gente muy conocida, que también tiene mucha influencia en redes sociales, que vienen muchos artistas? ¿Cómo influye eso en la percepción, en esa percepción de que Costa Rica es un buen lugar para que vengan todos ellos e incluso se queden? Sí, de hecho es interesante porque vean que los datos en general nos arrojaron que las personas tienen claridad de que Costa Rica es un país atractivo para los expats que conocemos, ¿verdad?, este tipo de personas, y eso es un remanente de la pandemia. Recordemos que en la pandemia, ¿verdad?, hubo un boom de que era mucho más cómodo pasar aquí las cuarentenas, ¿verdad?, que había mayor movilidad, no se sentía la gente tan atrapada. Y claro, ese boom se mantiene, ¿verdad? Inclusive datos de los estudiosos en turismo sabían que después de la pandemia iba a haber un boom grandísimo del turismo que se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Y siendo, ¿verdad?, Costa Rica ahora con el tema de las redes sociales un lugar muy atractivo, ¿verdad?, que como lo decís vos, bueno, vemos que hace poco hasta Michael Jordan estuvo por acá, ¿verdad? Hay ciertos atractivos en el tema inclusive de las prácticas deportivas, golf y demás, que hace que sea muy atractivo, pero vean que los costarricenses no necesariamente accesan a esas posibilidades, ¿verdad?, de hoteles de lujo o por ejemplo la práctica del golf o de la pesca. Son prácticas que pertenecen a otras a otro tipo de extranjero y no tanto a la persona nacional, ¿verdad?, que no tiene esas posibilidades económicas. Doña Cintia, y es muy curioso porque entre los aspectos que ustedes consultaron y que mencionaban los costarricenses, que qué atrae a los extranjeros hacia nuestro país, se mencionó el clima, ¿verdad?, y las playas, las costas por estar, pero hay otros aspectos. Lo pregunto porque creo que es importante que tal vez
utilicen los hallazgos de este estudio para promover, porque somos los mismos costarricenses también los que podemos promover cuáles son las fortalezas de Costa Rica como un atractivo para atraer inversión también. Sí, de hecho, veamos que después del clima también se identificó las posibilidades económicas que ellos tienen para, ¿verdad?, disfrutar aquí del turismo y de una estancia placentera, ¿verdad?, que son también, o sea, estos datos creo que es muy, ¿verdad?, y es parte de nosotros, de las universidades, el recopilar este tipo de datos, porque ayudan mucho a la toma de decisión. Si vemos estos datos, ayudan, ¿verdad?, a que por ejemplo, el tema de turismo, vea que el costarricense es una persona abierta al turismo. O sea, realmente el hecho de que los costarricenses sientan que estas personas aportan y forman parte, es también parte del atractivo de que cuando la gente viene a Costa Rica dice, es que yo voy y me tratan muy bien, porque sí, nosotros somos un país de inmigración y estamos acostumbrados a recibir personas, pero, ¿verdad?, también damos esa información de esa preocupación que hay por otro lado del tema de gentrificación. Pero sí son un motor económico. Sí, sí, claro, sí. Sí, o sea, los costarricenses los identifican como que también, ¿verdad?, aportan en el tema, por ejemplo, creación de empleo, pero realmente en esa escala, esa parte es la que tiene números no tan positivos como, por ejemplo, el aporte en el medio ambiente o en otros elementos que consultamos, ¿verdad? Doña Cintia, usted lo mencionaba ahora también en la nota, pero estamos en un contexto de cambio de nuevo presidente Trump en Estados Unidos, que eso pueda también traer un cambio en la dinámica, en la percepción con el tema de la migración y también de los extranjeros acá en Costa Rica. Sí, de hecho, bueno, desde que hubo la elección de Trump ha habido gran temor en los migrantes, especialmente centroamericanos, porque bueno, ya Trump desde el mismo día tomó medidas muy restrictivas, ¿verdad?, sobre el tema. Y bueno, eso, hay varias cosas que nos pueden afectar. Uno, bueno, también que hay personas que son contrarias a Trump, entonces puede ser que haya migraciones, ¿verdad?, de este tipo de inversión para establecerse en el país, más nómadas digitales y demás. Pero también el tema, por ejemplo, las deportaciones masivas, recordemos que Centroamérica es un país que depende mucho de las remesas, perdón, una zona, ¿verdad?, y nuestros socios económicos muy fuertes son nuestros hermanos centroamericanos. Entonces, si bajan sus capacidades de consumo, bueno, quiere decir que también nuestros consumidores van a bajar, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de, ¿verdad?, de esas deportaciones que Trump promete y promueve, porque van más que también las migraciones que migraron hace unos años, era gente económicamente activa. De hecho, se han bajado un poco la emigración hacia Estados Unidos, porque también ya hay una parte de la población que depende más del cuidado. Entonces ya se ha tenido que, o sea, los que migraron, ¿verdad?, que son la población económicamente activa es la que está afuera, y bueno, ahora los que están adentro, por decirlo así, son, digamos, las señoras que cuidan a los niños, adolescentes, que por eso es que ha bajado un poco el flujo, pero vean, digamos, ahora sí hacen estos retornos masivos, pues eso no quiere decir tampoco que la persona no lo vuelva a intentar. De hecho, una también del preámbulo a la toma de posesiones de Trump era que habían aumentado los precios, por ejemplo, para hacer tráfico ilícito hacia Estados Unidos. Y eso quiere decir que además de que va a ser más caro, va a ser mucho más peligroso, ¿verdad? Doña Cintia, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, por compartir estos datos y esta investigación que resulta bastante importante, como usted mencionaba, para la toma de decisiones y también para analizar la percepción también de los costarricenses sobre diferentes temas en el país. Muchas gracias. Gracias, doña Cintia. Vamos con otros temas, porque existe una labor que pocos conocen y que ayuda a muchos ticos a ver mejor. Cada pieza que se elabora en el laboratorio óptico de la Caja Costarricense de Seguro Social representa una combinación de tecnología, precisión y también muchísimo esmero. En el corazón del sistema de salud se realiza un trabajo artesanal y técnico para garantizar que miles de pacientes reciban anteojos de alta calidad.
Este proceso del laboratorio óptico de la Caja Costarricense de Seguro Social combina precisión, tecnología y manos expertas y es fundamental para mejorar la visión de quienes dependen de estos servicios. El ensamblaje de lentes en el aro comienza con una cuidadosa selección de materiales. Cada receta oftálmica es evaluada minuciosamente para determinar el tipo de lente adecuado. Posteriormente se utiliza un software especializado que calcula las medidas exactas y ajusta el diseño a las necesidades del paciente. Bueno, primero que nada se hace la verificación de la receta del optometrista. Segundo paso, se marca, se verifica el aro. Y tercero, pasa al otro lado, que es ya el corte. A mí lo que me acontece es ver que venga todo correctamente. Si viene malo, entonces se vuelve para atrás hasta que el material vuelva atrás, que llegue bueno. Si no, lo contrario, no pasa por acá, si no se devuelve. Ok, aquí el aro fue trazado, ya calco la forma en la máquina, agarro lo que es el lente derecho para proceder con el bloqueo, pongo el nombre de la caja, lente izquierdo, se repite el proceso y el trabajo ya lo mando a lo que es la biseladora para proceder con el corte. El siguiente paso es el corte del lente. Bueno, al finalizar lo que es el proceso de corte, ya nos quedaría lo que es el ensamble. Por acá lo vemos. Lente derecho y lente izquierdo. Limpiamos. Y así quedaría finalizado el trabajo. Una vez ensamblados, los lentes pasan por un control de calidad riguroso. Eso automáticamente pasa a la parte de acá, que es la parte de control de calidad. Aquí nos aseguramos de que el aumento, el lente, las alturas y las distancias vengan exactamente como son pedidas por la receta del colega que envía desde la clínica, hospital o lugar de referencia que nos envía el trabajo para nosotros realizarlo acá. Finalmente, los lentes son empacados para ser entregados al usuario final. Una vez que está revisado, lo pasamos al siguiente sector, que es la parte ya de embalaje, donde acomodamos para empacar, para que se haga el envío o el retiro de lentes si es tramitado directamente acá. Este proceso, aunque técnico, refleja la dedicación de los profesionales del laboratorio óptico, una labor que combina tecnología, humanidad y compromiso. Y este jueves se designaron los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, donde destacaron 2 académicos de la Universidad de Costa Rica. Este premio resalta los aportes en genética humana y también en ingeniería sísmica. La doctora Henriette Yeti Raventós y el ingeniero Diego Hidalgo, destacados académicos de la Universidad de Costa Rica, fueron galardonados con los premios de Ciencia y Tecnología Cloromiro Picado 2024. Yeti Raventós, pionera en neuropsiquiatría genética, ha dedicado más de 30 años a investigar enfermedades como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, motivada por su historia familiar. Yo creo que deberían de haber en las redes sociales emojis de conmoción, de que me siento en realidad muy conmovida de estas muestras de cariño. Entonces, eso ha sido lo más satisfactorio de este premio. Llega cerca del final de mi carrera, donde espero después dedicarme más a lo del sur global que mencionaba, pero sí estoy muy honrada de haber recibido este reconocimiento. Por su parte, Diego Hidalgo, especialista en dinámica estructural, ha desarrollado herramientas para mitigar los riesgos sísmicos en construcciones críticas como hospitales.
Soy el ganador 2024 del Premio Nacional de Tecnología por Remedios Picado Tuay y me siento muy orgulloso de este reconocimiento que llega en un momento clave de mi carrera, en el cual me motiva a seguir investigando y aportando al país en temas de ingeniería sísmica, con el objetivo de generar ciudades resilientes y proteger la inversión de las personas y de la comunidad en general y del país. Los premios otorgados por el MISIT resaltan sus excepcionales aportes en genética humana e ingeniería sísmica, respectivamente, áreas cruciales para el desarrollo y bienestar del país. El Banco Central decidió este jueves mantener la tasa de política monetaria en 4% anual. Esto tras la primera reunión de este año para estos efectos. Este indicador permanece en ese nivel desde hace 3 meses y es la segunda reunión consecutiva en la que la entidad no ejecuta alguna modificación. La decisión de la Junta Directiva fue unánime y, según su presidente Rodrigo Madrigal, obedece a un compromiso con la inflación baja y estable. Eso significa que los eventuales cambios en la tasa política monetaria serían graduales y prudentes. En nuestro país, ese indicador usualmente incide en la tasa básica pasiva, que es la que los bancos y entes financieros usan como referencia para cobrar los intereses de los préstamos en colones y a tasa variable. La prudencia del Banco Central probablemente esté relacionada con las dudas respecto a la capacidad de la Reserva Federal en Estados Unidos para bajar sus tasas de interés durante este 2025. Esto relacionado con la incertidumbre en torno a las políticas económicas que adoptará la nueva administración de Donald Trump. Y un vecino de Heredia utilizaba sellos de una abogada para presentar papeles falsos para hacer trámites en entidades públicas. A este hombre de 51 años lo detuvieron esta mañana en Heredia. Se trata de un sospechoso de apellido Poveda de 51 años. Según el informe preliminar, la investigación referente a este caso inició en agosto del año pasado, producto de una denuncia en la que se mencionaba que presuntamente este sujeto utilizaba sellos falsos de una abogada para aparentemente presentar trámites administrativos y judiciales ante entidades públicas. Se desconoce qué relación tenía este hombre con dicha abogada. Que hace poco, por ejemplo, nosotros estábamos en una investigación en caliente y nos dimos cuenta de que esta persona lo estaban estafando. Le llegamos directamente a la persona estaba al teléfono con el delincuente y nosotros le dijimos, señora, vea, cuelgue porque la están estafando, la van a estafar. La señora no quiso hacer caso y ella dijo, no, el dinero es mío y yo estoy aquí con mi asesor financiero. Señora, pero tal y tal cosa. No importa. Nosotros tampoco teníamos así como para saber con quién estaba hablando en el momento, pero sí teníamos prácticamente todo el marco fáctico de que sí la estaban estafando. La señora siguió, pues ya nosotros no pudimos hacer absolutamente nada. En el último año se desarticularon 3 grupos que se dedicaban a las estafas mediante la suplantación de identidad en caso de abogados. Uno de los últimos hechos y grupos en ser detenidos falsificaba documentos para vender vehículos robados. Según las investigaciones, los detenidos utilizaron poderes y documentos falsos para vender 4 vehículos, 3 de ellos robados. Y un retén permitió a la policía detener otro coyote en la Cruz de Guanacaste. Y una vez aprendido se descubrió que transportaba 6 nicaragüenses a quienes les cobró por ingresarlos al territorio nacional. La Policía de Fronteras detuvo a un falso taxista por tráfico ilícito de personas este jueves en horas de la mañana mientras los oficiales realizaban recorridos preventivos en el sector de Coajiniquil, en el cantón de la Cruz Guanacaste. Observaron un vehículo color rojo cuyo conductor, al notar la presencia policial, dio vuelta con el fin de evitar ser abordado. Los oficiales lo siguieron y el chofer aceleró el automotor con el fin de evitar su detención. Así ingresó a un patio trasero de un restaurante donde ya no pudo continuar más. También se le decomisó droga. Como resultado de los trabajos policiales desplegados por nuestra Policía de Fronteras, se da la ubicación de un vehículo que a la hora de realizarle una revisión con nuestros equipos caninos de detección de drogas, el can Rudy da positivo para los olores entrenados.
Por lo tanto, tenido este escenario, se coordina con nuestra policía de investigación, que es nuestra policía de control de drogas, para que asuma el escenario. Y en coordinación con la autoridad judicial, realizan una revisión ya más exhaustiva del vehículo, donde detectan un compartimiento oculto. Al momento del abordaje policial se detuvo con 6 personas de nacionalidad nicaragüense, quienes ingresaron a suelo nacional de forma irregular. El sospechoso fue entregado a la Fiscalía de Liberia. El organismo judicial de Limón inspeccionó una finca en la comunidad de La Bomba, esto por el caso de la desaparición de 2 jóvenes. La propiedad sería de la banda de los hondureños que operan en la provincia. Por la desaparición de las mujeres se realiza ya un juicio contra 2 sujetos de apellidos Venegas y Vanegas. Un hondureño se mantiene en fuga, uno más falleció de manera trágica en Nicaragua. Al final se descartó que los cuerpos fueron enterrados en la finca. Y la colisión de 2 vehículos en Orosi de Cartago dejó 9 personas heridas. Solo en lo que llevamos de enero, 1.200 personas resultaron lesionadas en carretera por accidentes de tránsito. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en Orosi, Cartago, que dejó saldo de 9 personas heridas y 6 de ellas de gravedad. Los equipos de emergencia desplegaron al menos 8 ambulancias para atender esa situación, ocurrida a eso de las 11 de la mañana de este jueves. Según los reportes de la Cruz Roja costarricense, 4 de los pacientes se encontraban en condición crítica, 2 en condición urgente y 3 con lesiones estables. La Cruz Roja costarricense está atendiendo un incidente masivo a raíz de una colisión de 2 vehículos livianos que da como resultado 4 pacientes críticos y 3 pacientes verdes en condición estable y 2 en condición amarilla. Estos pacientes críticos están siendo movilizados al hospital de Cartago, teniendo la única capacidad de manejar estos 2 pacientes. Los otros 2 los estamos moviendo a hospitales del área metropolitana en las unidades de Cruz Roja. Y es que actualmente muchos centros médicos están colapsados por los accidentes de tránsito. Se desconoce la dinámica de la colisión, aunque se presume una invasión de carril. Por el estado en el que quedaron los vehículos, se especula que ambos carros iban a gran velocidad. Es por eso que nosotros como responsables de enseñarle al futuro conductor, nos es necesario decirles que no solo es saber manejar un vehículo, sino que también saber hacerlo y tener los valores necesarios para poder ser un buen conductor. Un buen conductor no solo es manejar un vehículo, conlleva un sinnúmero de valores. El Instituto Nacional de Seguros contabiliza en sus registros 4.535 lesionados en accidentes de tránsito solo en el mes de diciembre del año anterior. Del total de lesionados, 2.800 eran motociclistas, lo que equivale al 67% de los afectados, y de estos incidentes viales, 831 corresponden a vehículos que iban a gran velocidad. Y otra emergencia se reporta en California. Ahora miles de personas fueron evacuadas tras un incendio al norte de Los Ángeles. Un nuevo incendio forestal se desató al norte de Los Ángeles el miércoles y las autoridades emitieron órdenes de evacuación que impactan a unas 31,000 personas. Otros tantos están bajo advertencia. Las llamas avanzan descontroladas en las colinas cercanas al lago Castaic, a unos 60 kilómetros de Los Ángeles, propagándose rápidamente por más de 3.800 hectáreas en poco más de 8 horas. El fuego es avivado por los fuertes y secos vientos de Santa Ana, que soplan en California en esta época del año y que recobraron intensidad esta semana en la región. El Servicio Nacional de Meteorología extendió la alerta roja hasta la mañana del viernes en la región de Los Ángeles y el vecino condado de Ventura, con resequedad y vientos de hasta 100 kilómetros por hora, que seguirán soplando durante el jueves. Estas nuevas llamaradas se desataron luego de que severos incendios forestales arrasaran comunidades enteras alrededor de Los Ángeles, cobrándose al menos 28 vidas, desalojando a decenas de miles de personas y reduciendo a cenizas a miles de estructuras. El sur de California atraviesa un muy seco inicio de su temporada de lluvias, con más de 8 meses sin precipitaciones en algunas localidades.